profesores. Arias, Presente. Arjón, Presente. Ávila, Presente. Vándala, Presente. Castellano, Presente. De la Cruz, García Rangel, Presente. García Rodríguez, Presente, doctor. Ibarra, Doctor, me pasó a mí. Irene, García, Gutiérrez Salas. Gutiérrez Salas, sí, ya te tengo aquí, doctora. Gracias. Gutiérrez Salas, Sí, Ibarra, presente. sí, Ibarra, Pablo, Lafuente, Presente. Macías, Presente. Martínez, Presente. Navarro, Presente. Obregón, Presente. Contiveros, Presente. Pacheco, Presente. Polanco, Presente. Rodríguez, Presente. Rojas, Salazar. Bueno. Sí, gracias. Perdón. Salazar, Presente. Villa, Presente. Villalba, Yo presente. gracias. Aquí, doctor. Villalobos, Presente, doctor. Zapata Presente, doctor. y Tavares. Excelente. Adelante, doctor. Bueno, ya vamos a finalizar con bacterias. Bueno, tenemos que las bacterias van a ocasionar la mayor parte de las infecciones quirúrgicas y estas se van a identificar mediante la tinción de Gram y pues sus características de crecimiento en medios específicos. Aquí va a permitir clasificar el tipo de, bueno, con rapidez las bacterias por color. La tonalidad se va a relacionar con las propiedades de tinción de la pared de la propia célula bacteriana. Y bueno, las bacterias gram positivas se van a teñir de color azul y las gram negativas de rojo. Las bacterias se van a clasificar a partir de varias características que incluyen su morfología. Por ejemplo, si son cocos o si son bacilos, y el patrón por patrón de división y la presencia y localización de esporas. Las bacterias gram positivas que causan infecciones en los pacientes quirúrgicos incluyen los aerobios de la piel, como es el Staphylococcus aureus y epidermis y Streptococcus pyogenes, y los microorganismos entéricos como es el Enterococo fecalis y Faeceum. Bueno, los comensales aerobios de la piel van a representar un gran porcentaje de infecciones en el sitio quirúrgico, ya sean solos o junto con algunos otros patógenos. Como, por ejemplo, los enterococos pueden provocar infecciones hospitalarias como infecciones de vías urinarias en pacientes inmunosuprimidos o con enfermedades crónicas. Pero bueno, van a tener una virulencia más baja que en personas sanas, perdón. Y bueno, casi todos los microorganismos negativos que son de interés para el cirujano tienden a ser los bacilos, que estos van a pertenecer a la familia Enterobacteria e incluyen la E. coli, Klebsiella, Pneumoniae, Serratia marcescens y Enterobacter. Y los de los Enterobacter, el Citrobacter y especies de Acinetobacter. Y bueno, van a existir muchas especies bacterianas gram negativas patógenas que causan infecciones en pacientes quirúrgicos. Y otros bacilos gram negativos de interés que, bueno, comprenden especies de pseudomonas, entre ellas las pseudomonas aeruginosa y
y especies de Santomona. Y bueno, los microorganismos anaerobios van a ser incapaces de crecer o tienden a dividirse mal en presencia del aire, y la mayor parte no va a poseer la enzima catalasa, la que permite el metabolismo de especies reactivas del oxígeno. Los anaerobios son la flora endógena que más predomina en muchas áreas del cuerpo humano. Por ejemplo, el propio Propionibacterium agnes y otras especies son pues el componente principal de la microflora de la piel, y esas son causantes del acné, manifestación infecciosa del acné. Las infecciones por Mycobacterium tuberculosis fueron en algún tiempo las causas más comunes de muerte en Europa, y ocasionaron una de cada 4 muertes en los siglos XVII y XVIII. Microorganismos y otros relacionados se conocen como bacilos ácido-resistentes, y por lo general estos tienden a ser de crecimiento lento y se identifican mediante el análisis del DNA. Bueno, y los hongos, estos se identifican con colorantes especiales como el hidróxido potásico, perdón, y tinta china, metenamina argénica o GEMSA. Y bueno, la identificación inicial se va a facilitar al observar la forma de ramificación y la tabicación en muestras teñidas o en cultivos. Y la identificación final se va a basar en las características de crecimiento en medios especiales y en su capacidad para poder crecer en una temperatura diferente, por ejemplo, de 25 grados a contra 37 grados. Bueno, los antimicóticos y sus características. El anfotericina B, como su ventaja es que es de amplio espectro y costo bajo, y en su desventaja es que tiene una toxicidad renal, premedicación, y solo es intravenosa. La anfotericina B liposómica, en su ventaja es que es de amplio espectro, pero la desventaja es que es cara. También solamente hay en presentación intravenosa y también ocasiona toxicidad renal. El fluconazol está disponible en administración intravenosa y oral. Y la desventaja es que es un espectro estrecho, y bueno, también tiene interacciones farmacológicas. El itraconazol, también hay disponibilidad intravenosa y vía oral, y al igual en la desventaja, su espectro es estrecho, no va a penetrar el líquido cefalorraquídeo, interacciones farmacológicas, y disminuye la contractilidad cardíaca. El posaconazol, es de amplio espectro y tiene actividad contra los cigomicetos. Y bueno, en su desventaja es que solamente se encuentra vía oral. El voriconazol, bueno, hay disponibilidad en intravenosa y vía oral, y también es de amplio espectro, y la desventaja es que el diluyente de intravenoso se va a acumular, se acumula en insuficiencia renal y trastornos visuales. Y bueno, los andilufungina y raspofungina y micafungina, estos son de amplio espectro, pero también solamente se encuentran en intravenosa, y tienen poca penetración al sistema nervioso central. Bueno, los virus son de tamaño pequeño, y bueno, tienen una necesidad de crecer en el interior de las células, por lo que lo hace difícil de cultivar, y requieren un tiempo más prolongado del que es óptimo para tomar una decisión clínica. Una infección viral se reconocía por medios indirectos, es decir, por la reacción del anticuerpo del hospedador. Y bueno, aquí para identificarlo se necesita la presencia del DNA o RNA viral, mediante los métodos como la reacción en cadena de la polimerasa. Y bueno, en casi todas las infecciones virales en pacientes quirúrgicos ocurren en los pacientes inmunocomprometidos.
Los virus también, bueno, importantes que para los del medio quirúrgico comprenden los adenovirus, el citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, virus del herpes simple y virus de la varicela zoster. Los cirujanos deben de recordar que las manifestaciones de los virus de la hepatitis B y C y asimismo de las infecciones por VIH, incluida la capacidad para transmitirse al personal de cuidados de la salud. Y sería todo de mi parte. Muy bien, doctora. Recapitulando, nos comentaste que para que hubiera una infección, forzosamente debemos de localizar un microorganismo. En este caso puede ser bacterias, puede ser hongos, puede ser virus, así como nos los acabas de mostrar. Te pediría nada más el lunes que nos muestres otra vez una tablita en donde vengan cuáles son cada uno de ellos, los principales. Ahorita ya nos estuviste diciendo en forma aislada. En el caso de las infecciones, para que ocurra alguna infección debe de haber factores, como lo has mencionado, factores pro-infecciosos o factores de riesgo. En ese caso ya nos dijiste lo inmunocomprometido, la desnutrición, la descompensación de enfermedades crónico-degenerativas, la edad, la nutrición ya la comentamos, el etilismo, el tabaquismo y en todo caso también pues la deficiencia de vitaminas. Entonces esos factores son por parte del huésped que nos van a favorecer para que pudiera haber una infección. Por parte de las bacterias, hongos y todos los demás, y que muchos de ellos son oportunistas, son infecciones oportunistas y que solamente se van a presentar cuando existe alguno de estos factores que acabamos de mencionar. Por eso se les llama gérmenes oportunistas. Y que generalmente los gérmenes oportunistas generalmente son multiresistentes a tratamientos. Ahorita también ya en la tabla, en el caso de los hongos, ya nos diste un recorrido amplio de los antifúngicos que existen. La mayoría son costosos y son únicamente los tratamientos que en un momento dado nos pueden ayudar. También en los virus es importante los tipos de virus que nos mencionaste ahorita, cuáles son el Epstein-Barr, el herpes zóster, los virus de la hepatitis, los virus del VIH, los citomegalovirus, los adenovirus, y en el caso de los citomegalovirus, pues ahí donde tenemos mucho cuidado son infecciones que a veces están presentes los virus, pero que se van a manifestar, por ejemplo, en el caso de trasplante de algún órgano, ahí está obligado a hacer cultivo para buscar intencionalmente el citomegalovirus, porque si damos el tratamiento inmunosupresor para que ese órgano no vaya a ser rechazado, pues entonces los citomegalovirus pueden llevarnos a un desastre y a una terminación del trasplante realizado. En las características por parte de la bacteria o del hongo o del virus en un momento dado, va a depender de varios factores. ¿Qué es lo que nos va a hacer que un elemento vivo de esa naturaleza nos infecte? Primero, que sea muy virulento. Por ejemplo, en el caso de la rabia. Con que entre al organismo, ese ya no lo detenemos, salvo que haya que hacer la aplicación de vacuna, etcétera, etcétera, todo lo que hay para el tratamiento. Entonces va a depender la virulencia. Lo demás va a depender del número de inóculo de esa bacteria o ese hongo que entre al organismo. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, por eso en ocasiones tenemos infecciones como gastrointestinales o intoxicaciones alimenticias, en donde a lo mejor la gente pues se comió 2 tacos, se comió medio taco o se comió un plato entero. Entonces la cantidad de gérmenes que haya ingerido esa persona va a tener que ver. Forzosamente el que ingirió una cantidad exagerada de elementos, lo más seguro que esa persona vaya a tener mayor cantidad de proceso infeccioso y un proceso rápido inmediatamente después de la ingesta.
Y puede ser otro que nada más probó, pues nada más va a tener una reacción leve, no va a llegar a dar una infección, y los mecanismos defensores del organismo, que son los que ya hemos revisado, acuérdense, la respuesta inmune, la respuesta adquirida, y todos los procesos que hemos visto, celulares, endoteliales, las cininas, las quimiosininas, y todos los respuestos inflamatorios, pues van a detener la infección y no va a hacer que se desarrolle. Por eso algunos pacientes dicen, bueno, es que comimos de lo mismo. Pues sí, pero la ingesta del número de inóculo que se generó no va a ser la misma en cada persona. Entonces, ese es otro factor por parte del huésped que tiene que ver con la infección. ¿Cuál es la otra situación? La otra situación es la capacidad reproductiva. Quiere decir, por ejemplo, en el caso de los virus entran a la célula y se repiten dentro de la célula en una cantidad, eso es lo que pasa en la hepatitis, se replica su carga genética, aprovecha los organismos de producción de RNA y DNA en el interior de la célula, y los virus se replican en forma impresionante, y ya cuando se quiere detener el proceso, pues no se va a poder detener porque la replicación es muy grande. Y lo mismo aplica para las demás bacterias que se van generando, ya sea en el interior o en el exterior de las células, y si tienen una capacidad reproductiva muy importante, entonces no lo vamos a detener esa infección. ¿Por qué? Porque se replica o crecen las bacterias en gran proporción. Entonces, su capacidad reproductiva no va a ser suficiente, y va a ser rebasado los métodos de defensa del organismo. O sea, los macrófagos, los leucocitos, los anticuerpos van a estar matando bacterias, pero como se replica rápidamente, va a ser imposible poder controlar esa infección. Entonces, también vamos a depender de la capacidad de reproducción del agente invasor. ¿Qué otra característica tienen estos organismos? La otra característica es la capacidad mutacional. Por ejemplo, ahorita en el caso del coronavirus, pues nosotros sabemos que ya hay una variedad beta, una variedad alfa, una variedad delta, una variedad en India, una variedad en España, otra variedad en Brasil. Entonces, toda esa capacidad de cambio genético, pues lo que va a hacer es que nada más va a retrasar, va a permitir que la infección se siga presentando y que el organismo no tenga capacidad de reconocerla para poderla atacar, que es lo que está pasando en el caso ahorita que estamos hablando del coronavirus. Porque la vacuna no es suficiente, la vacuna está preparada para ciertas condiciones de ese virus, y en el momento en que cambia y se convierte en otra variedad diferente, entonces ya la vacuna ya no va a ser efectiva, y tampoco la inmunidad adquirida que hemos tomado por medio de la vacuna ya no nos va a servir. Indudablemente que nos defiende. En el caso actual, defiende mucho a la persona, ya no va a llevar a estados tan severos, pero la infección se sigue presentando. Entonces, la capacidad de mutar de las bacterias o de los agresores, virus, bacterias, hongos, va a depender también de eso para que las infecciones se sigan presentando. Su capacidad de mutación, su capacidad de alterar su estructura en alguna forma, y de esa manera pasar desapercibido para los anticuerpos o para las reacciones que hemos comentado de respuesta celular y humoral del organismo. Y la otra situación que se nos da también es dónde se va a ubicar esos agentes en el huésped. Por ejemplo, en el caso de la fiebre tifoidea, que son presentaciones intracelulares, pues ahí a veces no va a penetrar el antibiótico en forma efectiva, y por lo tanto las infecciones se siguen presentando en el tiempo. Por ahí hay la creencia popular de que yo traigo una infección y cada año me brota las manifestaciones porque es cuando aparece esto. Entonces, la realidad pues es eso, que tiene un componente intracelular y que ahí no penetran los antibióticos. Hay algunos antibióticos que no penetran en todas las células. En el caso de la tifoidea, pues también en el tejido óseo se puede colonizar,
y también va a ser muy difícil la entrada del medicamento hacia el tejido óseo. Por eso debemos de buscar algunos tipos de medicamentos con esas características que se deban de tener. Y por otro lado, pues eso es lo que va a ir dando la resistencia a los organismos, pero también su ubicación que no nos va a permitir llegar a ellos en forma rápido y precisa. Y otra de las capacidades que también tienen que ver para que se presenten las infecciones, pues es la producción de toxinas. La producción de toxinas, esta es una situación que si el agente invasor produce toxinas, pues las toxinas difícilmente las vamos a controlar por medio de nuestros mecanismos defensivos, y entre más tóxica sea la toxina, pues entonces más agresión va a haber al organismo. Aquí, por ejemplo, no es lo mismo, pero estamos hablando, por ejemplo, las mordeduras de las serpientes. Hay serpientes que son que tienen unas toxinas sumamente letales, que inmediatamente empiezan a ocasionar trastornos y con una cantidad mínima. Y hay otras serpientes que su toxicidad no nos va a pasar absolutamente nada. A lo mejor sí vamos a tener reacción de dolor, hiperemia, etcétera, etcétera, pero nuestro organismo y nuestra respuesta inflamatoria va a sostener esa reacción. Entonces, ese efecto de toxinas pues también tiene que ver con la presencia de infecciones en el ser humano. Entonces, las toxinas son otro de los factores para que no se les olvide. Entonces, decíamos, para que hubiera una infección tenemos que identificar un germen. ¿En dónde? Pues en la sangre o en los líquidos o tejidos donde nosotros estamos viendo la infección, ya sea un absceso, ya sea una herida en la piel, ya sea uno subcutáneo, ya sea un absceso perineal, y nosotros ahí identificamos un germen y estamos hablando de un proceso infeccioso. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, lo más rápido, para empezar a dar un tratamiento es la tinción de Gram. Por ahí ya nos comentó la doctora para que lo repasen también eso, y junto con la tabla que nos va a presentar posteriormente la doctora. La tinción de Gram nos identifica inmediatamente. No nos dice qué germen es, ese le tenemos que cultivar y lo tenemos que revisar, pero nos dice es un positivo, es un Gram positivo, es un Gram negativo. ¿Se pintó de azul o se pintó de rojo? Y entonces, en base a eso, pues ya nosotros, y del sitio donde se localizó la infección, si es en intestino, si es en cuero cabelludo, si es en región perineal, pues ya sabemos más o menos en base a eso y en base a que sea azul o rojo, qué antibióticos vamos a iniciar el tratamiento, independientemente del proceso de identificación del germen, independientemente del proceso de revisar cuáles antibióticos son sensibles y cuáles antibióticos son resistentes para nosotros dar el mejor antibiótico posible. Entonces vamos a administrar un antibiótico con esa identificación primaria. No podemos esperar 2 días o 3 días mientras el cultivo desarrolla el germen que se está inoculando en la persona para empezar el tratamiento, porque si no, entonces iríamos desfasados. Nosotros debemos empezar una terapia de acuerdo a nuestra historia clínica, a la ubicación de la infección y a estos procesos primarios de diagnóstico, como sería la tinción de Gram. Ya por ahí vimos el óxido de potasio, la tinción china, la solución Giemsa, en la cual nos va a identificar hongos, o también para virus, también tenemos que hacer la identificación de acuerdo a los anticuerpos. Entonces, todo esto son identificaciones primarias que nos van a servir para nosotros crear un plan de tratamiento. Claro, el plan de tratamiento también está sujeto a lo que nosotros vayamos revisando, incluso antes de que se den los resultados de los cultivos. A veces hay cultivos, en el caso de los hongos, dura más tiempo, más de los 3 días para que nos pueda dar una respuesta. En el caso de las bacterias, pues generalmente con 3 días podemos tener. Pero si nosotros administramos un medicamento en un paciente hospitalizado y lo estamos monitorizando, pues vemos a los 2 días si hay respuesta al tratamiento. Ya al tercer día, si vemos que sigue con fiebre, que los leucocitos siguen aumentando en lugar de disminuir, pues lógicamente tenemos que hacer un cambio de antibiótico. Y cada vez tenemos que ir tratando de ver la respuesta clínica al medicamento. No nos vamos a quedar a completar un esquema de tratamiento con 7 días con un paciente sin disminuir la fiebre, sin disminuir los leucocitos
y sin disminuir la respuesta inflamatoria. Entonces tenemos que estar también casados, no nada más con la vigilancia del diagnóstico y de la identificación del germen, sino también con la respuesta clínica que veamos en nuestros pacientes. Y en ocasiones, incluso si nosotros tenemos la sospecha de una amiba, pues nosotros tendremos que dar la prueba de tratamiento, y la prueba de tratamiento es darle metronidazol, darle diyodihidroxiconoleína o darle algunas de las quinolonas que nos puedan ayudar en el caso de las amibas o de los nuevos medicamentos para amibiasis, y ver la respuesta que vaya a tener el organismo, y esa es la prueba terapéutica. Si la prueba terapéutica es positiva, quiere decir que el paciente se va a sanar. Si una prueba terapéutica es negativa, quiere decir que ya dimos el tratamiento, no se controlaron esos problemas clínicos, entonces hay que pensar en otro origen de esa infección. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Por ahí nada más ya quedaría para la próxima, doctora, me presentas ese aspecto para que me digas, los gram positivos son en cocos, estreptococo, estafilococo, gram negativos, los principales son Escherichia coli, o son bacterioides, o son, en el caso de hongos, ¿cuáles son los principales hongos? En los casos de bacilos, ¿cuáles son los principales bacilos? En el caso de los hongos ya lo comentamos. Una tablita así para dar un repaso general en ese sentido ya completa. Esas tablitas pues ahí las encontramos en el SHOAR para que me las revises y me las presentes. Por lo demás todo muy bien, doctora. Entonces que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Igualmente, doctor, hasta el lunes.